Ya, entonces lo que vamos a, en este caso, a realizar hoy es el pronóstico para la adquisición de unos repuestos y poder determinar en este caso la cantidad necesaria que se va a utilizar de este repuesto, teniendo en cuenta que en este caso la empresa tiene problemas en su pronóstico, donde muchas veces se queda sin repuesto y otros días hay poco movimiento y tiene en este caso una cantidad de stock mayor. Por tanto, lo que hay que analizar es la cantidad, en este caso, asociada en este caso, a la producción o al movimiento que tiene la empresa, en este caso, de mantención durante la semana, ¿no? Se le entrega para eso la información, en este caso, histórica, de lunes a sábado, por 5 semanas. ¿Ya? Tenemos la información histórica de un movimiento de 5 semanas, de lunes a sábado, donde en este caso existe una cantidad de repuesto a utilizar. Por ejemplo, el día lunes de la semana 1 utilizaron 10 repuestos. En la semana 2 utilizaron 12, 11, 14 y 13. Entonces, lo que hay que hacer con esa información que nos dan, de acuerdo en este caso a la cantidad de repuestos consumidos, poder pronosticar en este caso la semana que viene. Aquí sería la semana 6. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar en este caso una tabla con la información que se requiere. Posteriormente, en este caso, trabajarla con los métodos de pronóstico, generar una proyección, en este caso a través del gráfico, ya obtener la ecuación. Obviamente que la ecuación es esencial para este trabajo porque nos permite determinar en este caso la cantidad para la semana 6. La persona que está encargada en el proceso de adquisiciones piensa que todo esto va al azar. Ya dice, hay días que viene mucha gente y no da abasto la cantidad de repuestos que se piden semanalmente, es decir, se quedan cortos de repuestos, por tanto no pueden prestar su servicio de mantención. Y otros días hay poco movimiento en el taller porque no entra nadie, ¿ya? Entonces los días que estamos saturados de clientes, perdemos a algunos clientes por no tener repuestos, es decir, no eh, les quedan sin, en este caso, repuestos, por tanto no pueden prestar el servicio. Pero dice, ¿cómo hago eso? Si parece que fuera totalmente al azar, ¿ya? Esta persona piensa que es totalmente al azar. Y lo que vamos a hacer nosotros es generar un pronóstico para darnos cuenta que, de cierta manera, si bien el movimiento en este caso de un taller es al azar, porque en realidad no se puede predeterminar o pronosticar la cantidad exacta de clientes que van a llegar, sí podemos generar un suavizamiento en este caso a través de una proyección, lo que nos va a permitir tener una información un poco más real, por ejemplo, de cuánta es la cantidad de clientes que pueden llegar a tener en la semana 6 y en la semana 7 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es generar ese pronóstico. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Para eso, en este caso, lo entregan la tabla que está a continuación, donde vamos a tener que generar una nueva tabla, porque lo que nos interesa a nosotros son las cantidades de semanas que hay. ¿Ya? Acá voy a colocar, por ejemplo, semanas, ¿ya? Y acá vamos a colocar la cantidad, que es la cantidad de repuesto en este caso que nos entrega, ¿ya? Tenemos 5 semanas, por tanto vamos a tomar las dos, vamos a proyectar hasta 5. Ahí está. Acá vamos a aplicar las fórmulas. En la primera parte, aquí voy a escribir en las formas que habíamos trabajado ya anteriormente.
Ya, solamente se las voy a escribir. Esta fórmula ya la habíamos trabajado, ¿se acuerdan? Donde PI o PX son los promedios. Promedio de X, promedio de Y. Lo que hice acá es netamente traspasar la información. No sé si se acuerdan, no han trabajado. Ya. Entonces tenemos información, tenemos que llenar la tabla. Y para eso, en este caso, vamos a tener que calcular, en este caso, la cantidad y sacar acá, en este lado de acá, ¿qué se sacaba? ¿Se acuerdan? En ese de ahí, Eran los promedios, profe, ¿no? los promedios. Y el lado de acá, Las sumas. las sumas. Bien. Ya. Ahora les pregunto, ¿cuál es la cantidad para cada semana correspondiente? Las de abajo. Esa, La última. la última, ¿cierto? Tenemos que este es el promedio solamente de la demanda diaria, pero esto es lo que nos interesa, la cantidad que se ocupa durante toda la semana. ¿Ya? La cantidad de repuestos que ocupamos toda la semana. Por tanto, el valor que tenemos que traspasar es el valor que está acá abajo. ¿Ya? Ya. Una vez entonces que tengo la cantidad y las semanas que tengo que hacer, sacar los promedios, ¿cierto? Por tanto, vamos a sacar promedios. Ya. Tenemos los promedios listos. Ahora tenemos que aplicar la fórmula. Ahí tenemos los promedios listos. Aplicamos la fórmula. Es igual, paréntesis, y nos pide en este caso X menos su promedio. X vendrían siendo las semanas, menos su promedio. Fijamos el promedio, ¿se acuerdan que había que fijar los promedios? Para que no se moviera en este caso la celda de su posición. Por Y menos su promedio. Fijamos promedio nuevamente. Profe, ¿cómo se fijaba el promedio? Se puede fijar dependiendo del computador, con F4 o la tecla Fn, F4. La tecla Fn, F4, generalmente la tecla Fn está al lado de Windows, de la tecla Windows, de la tecla de ventana. Se encuentra al lado izquierdo siempre. Eso, no sé si la pudieron realizar. Sí, profe. Sí, profe. Ya, debería darle ese valor.
Después la de al lado, X menos su promedio, fijamos el promedio con F4 elevado al cuadrado. Y después tienen que hacer lo mismo con Y. Con Y les debería dar, ahí tengo, ponelo por el lado, 1075.84. Teniendo los tres, podemos seguir avanzando con el ejercicio. No sé si alguno de ustedes lo va haciendo simultáneamente. ¿Tienen lista esa parte de arriba? Sí, profe. Ya, tienen que tomar los tres y arrastrar hacia abajo. Siempre arrastran del puntito verde el punto que se encuentra en la parte inferior derecha. La cruz se tiene que volver negra para poder arrastrar. Ando una garganta media mala, así que me cuesta un poco hablar. Ya. Luego, como estos tres eran sumas, aplico autosuma, que está en la parte superior, y me genera automáticamente la suma para no estar escribiendo suma y seleccionando los valores. ¿Ya? Y después, como los otros dos restantes que están al lado son suma igual, arrastro hacia el lado. Y ahí tenemos en este caso la suma de esos tres. Teniendo esta tablita lista, el resto es mucho más rápido. ¿Qué tengo que sacar ahora? La pendiente, ¿cierto? La ordenada. Puede ser la ecuación o la correlación de lo mismo el orden. Profe, disculpe, ¿cómo era que se sacaban los valores de el que le dio 115 al lado? ¿Cuál era la fórmula? ¿De cuál? ¿De este? Sí, profe. ¿Esa? ¿Cuál era la fórmula, profe? Arriba está, arriba está. Esa es la fórmula, por eso que se las puse al principio. X son las semanas. X menos su promedio al cuadrado. Se Ya. fijan los promedios. Ahí le dejé la fórmula en la parte de arriba. Esto lo voy a colocar aquí, semanas, las semanas son las... Miren, en realidad las semanas pueden ser X o Y. Generalmente la variable, en este caso, hay una variable dependiente y una variable independiente. ¿Ya? Pero va en cómo ustedes quieran graficar. ¿Ya? Generalmente el tiempo uno lo grafica en el eje X, ¿ya? Y la cantidad o el valor lo grafica en el eje Y. ¿Ya? La mayoría en este caso de los gráficos que se realizan de esa forma. Por eso que si vamos a colocar el tiempo en el eje X, las semanas tienen que ser X. Y si vamos a colocar en el eje Y la cantidad, tenemos que respetar eso.
¿Ya? Solamente por eso. Si nosotros le cambiamos el orden, ¿qué nos puede pasar? ¿Ya? Netamente que después cuando grafiquemos tengamos que mantener el orden. Si colocamos, por ejemplo, la cantidad en X, tenemos que graficar tomando en cuenta que la cantidad está en el eje de las X. ¿Ya? Y de esa forma no le va a alterar el resultado. ¿Ya? Pero como siempre el tiempo se asocia en este caso al eje X. ¿Ya? Ahora, hay gráficos que son de precio-cantidad. ¿Ya? Y cuando son precio-cantidad, por ejemplo, el precio siempre va en el eje de la Y y la cantidad va en el eje de las X. Ya, ¿cómo van con la primera tablita? No habían tenido nada de Excel anteriormente en la carrera, pues bueno, aparte de computación. No, profe, solamente computación. Ah, ya por eso. Ya, vamos a practicar más entonces. La otra herramienta es bien interesante porque es otra aplicación del Excel. El RP igual les voy a enseñar a utilizar un RP y vamos a terminar con planificación, ¿no? Vamos a terminar a planificar algunas las actividades, en este caso en Project. Ahí sí necesitan tener el programa instalado porque el Project no viene con, no es el Excel, el Project es un programa aparte que viene en el Office, ¿ya? Generalmente viene en el Office, en este caso profesional. Ya, tenemos la pendiente entonces, podemos calcularla. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la pendiente? Acuérdense cómo se calculaba la pendiente. La pendiente, la pendiente. ¿Cómo la calculamos? El promedio de X, la suma de X menos su promedio por Y menos su promedio, dividido, dividido por X menos su promedio al cuadrado, la sumatoria. Luego, Enter. La pendiente es de 11,5. Positiva, por tanto, significa que en este caso la cantidad en la proyección va aumentando. La ordenada. ¿Cómo se calculaba la ordenada? La ordenada es un poquito más larga. Ordenada es igual. Promedio de Y menos
La pendiente por la cantidad de semanas, el por promedio. el promedio, ¿cierto?, de las semanas. Aplicamos Enter y nos da la ordenada. Ya, la correlación. La correlación era la suma de x menos su promedio por y menos su promedio dividido por la raíz. Ahí tenemos que escribir la palabra raíz. Ahí está. Hacemos doble clic donde dice raíz de este valor por el de al lado. Ya, ¿estamos listos? No, profe, un poquito. Ahora sí, profe. Ya, ¿qué valor les da? 0,87 me da a mí. Ya. Ese valor hay que pasarlo a porcentaje, acá arriba. Y ahora nos toca hacer la ecuación. Y es igual, entonces la ecuación va a ser la pendiente acompañada de la x menos, en este caso más la ordenada y eso sería. Ahí está nuestra ecuación. Ahora vamos a verificar si la ecuación es así. Y como la verificamos, realizando en este caso el gráfico y obteniendo la información. Para graficar, ¿qué necesitamos? La semana y la cantidad, estos dos valores. Por tanto, seleccionamos las celdas correspondientes a las semanas y a las cantidades. Y los vamos a insertar, Profe, disculpe. ¿sí? ¿Podría dar la fórmula de la pendiente y la ordenada, por favor? De nuevo?
la pendiente, la división de esos dos. Y la ordenada. Promedio de Y menos la pendiente por el promedio de X. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No sé. La idea es que alcancemos a hacer el gráfico y todo antes de que se termine la grabación. Sí. Ya, seleccionamos entonces la semana y las cantidades. Colocamos insertar un gráfico de dispersión. El primero. Ese. Demanda de repuestos. No debería quedar así. Pero el gráfico empieza por acá arriba, así que lo vamos a ajustar. Nos vamos a posicionar en el eje vertical. Ahí lo seleccionamos, botón derecho. Dice dar formato al eje. El último abajo. Le damos formato al eje. Y el mínimo lo voy a dejar en 100. Ahí. O lo puede ser un poquito más cercano, 120. ¿Ven cómo se van comportando? Se me va ajustando mejor a la información que ya tengo. Luego tenemos que posicionarlo en los puntitos que aparecen ahí. Botón derecho. Y nos dice agregar línea de tendencia. Lo dejamos de forma lineal porque eso es lo que estamos haciendo, una ecuación lineal. Bajamos. Nos piden para la semana 6. Por tanto, en el futuro, como ya estamos en la semana 5, es un periodo hacia adelante solamente. En el futuro, ustedes ahí le colocan un periodo. Que nos presente la ecuación y que nos presente en este caso la correlación. ¿Ya? Ahí. Y ahí nos proyectó un periodo hacia adelante y nos dejó la ecuación y la correlación. Ahí está la ecuación y la correlación. Ya, veamos si la ecuación y la correlación son las mismas. Miren, la ecuación dice 11.5x, a nosotros nos dio 11.5x, estamos bien. Más 143.3, la misma ecuación. La correlación, hay una diferencia de un 10% por en este caso, el coeficiente en este caso de seguridad, en este caso, producto en este caso de que todo más cierto que
como la ecuación no pasa por todos los puntos, hay una probabilidad de que no se cumpla la correlación. Entonces acá le incorporan además un coeficiente, en este caso, de seguridad. ¿Ya? Y la proyección a la semana 6 nos da que es en ese punto que está al final, al tocar la línea, ahí lo voy a marcar con rojo. Ahí está en este caso, nuestra proyección. Esta es nuestra proyección. Al final, se encuentra en la semana 6. Esta es la semana 6. Y en I se encuentra por ese, más o menos por ese, tocando ese punto más o menos. Y eso ya nos da un indicio, ya que la cantidad de repuestos se acerca en este caso mucho o sobrepasa por lo menos los 210. ¿Ya? Entonces seguramente si nosotros pronosticamos, chuta, se va a cortar la grabación, nos va a dar los 210. ¿Ya? Como X eran las semanas, reemplacen X por 6. Entonces digo, es igual 11, antes que se corte la grabación, comenzamos en 5 minutos después. Por X es 6 más 143.3. Y ahí nos va a dar en este caso la proyección, 202 unidades.